Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero darle la bienvenida a todos y agradecerles por compartir este espacio con todos nosotros, en especial a Liliana, esta charla con todos nosotros en el doctorado. Desde el año pasado estamos organizando estas charlas en el marco del doctorado en enseñanza la ciencia. En esta ocasión, Liliana va a presentar esta charla que se titula Relaciones entre la investigación en educación estadística y los cambios didácticos en la enseñanza de la disciplina. Les voy a contar, bueno, un poquito acerca de Liliana. Liliana es profesora en matemática por la Universidad Nacional del Litoral. Obtuvo su doctorado en pedagogía con especialidad en didáctica de la estadística en la Universidad de Sevilla, en España. Se desempeña como profesora titular con dedicación exclusiva en la Universidad Nacional del Litoral, siendo responsable de diversas cátedras de estadística en múltiples carreras. En la misma institución es directora y profesora regular de la especialización en didáctica de la matemática, profesora regular e integrante del comité académico en la maestría en didácticas específicas e integra el comité del doctorado en enseñanza de las ciencias experimentales. Fue responsable de contenido y coordinadora del módulo de enseñanza de la estadística en la especialización en enseñanza de la matemática del programa Nuestra Escuela. También coordina la implementación de propuestas de formación continua en educación estadística. Desde el 2003 ha dirigido y dirige diversos proyectos de investigación sobre educación estadística. Su línea de investigación se centra en la alfabetización estadística, el razonamiento inferencial informal y la estadística cívica. Es autora y coautora de múltiples artículos, capítulos de libros y ponencias nacionales e internacionales sobre temas vinculados a la didáctica de la estadística. Fue directora y editora de la revista Yupana, revista de educación matemática de la Universidad Nacional del Litoral, y ha participado como editora invitada en múltiples publicaciones. Es presidenta de la Red Latinoamericana de Investigación en Educación Estadística, y en 2023 fue reconocida con el premio Juárez Lincoln Martí al Educador Internacional, un galardón internacional que destaca a educadores iberoamericanos por su trayectoria y contribuciones a la educación. Bueno, los voy a dejar con Liliana y luego vamos a tener un espacio para preguntas. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, es un gusto aquí compartir con mis colegas, con Verónica. Quiero agradecer particularmente a Verónica y a Ana por la invitación, y también al comité del doctorado en enseñanza de las ciencias, quienes fueron los que me invitaron, y bueno, por supuesto con gusto accedí. Voy a compartir pantalla como para empezar, y bueno, pedirles que espero no excederme del tiempo, pero si excedo, por favor, no tengo problema de que me interrumpan porque no quiero tampoco extenderme tanto. No sé si se ve mi pantalla. Sí, se ve. ¿Se ve bien? Bien. En esta oportunidad quiero comentarles algunas cuestiones relacionadas con la investigación. Muchas veces en los cursos de posgrado hay veces que vienen profesores y preguntan ¿para qué nos sirve la investigación en educación estadística? Entonces, siempre esta pregunta que me han hecho muchas veces, siempre la pongo o la tengo de referencia a la hora de pensar en las charlas y también de pensar cuando organizamos cursos, ¿no?, de formación. Entonces, la idea de esta charla es hacer una pequeña revisión histórica de las primeras líneas de investigación históricas, digamos, que ocurrieron en la educación estadística, identificar a partir de estas líneas los constructos y componentes didácticas que empezaron a definirse en el tiempo,
mostrar algunas investigaciones relacionadas con las líneas actuales de investigación en educación estadística, hacer una breve reseña de algunas fuentes de divulgación que pueden servirles tanto para los que hacen investigación como para los que hacen docencia también, y reflexionar sobre algunas necesidades pedagógicas que tenemos actualmente en relación a la educación estadística. Entonces voy a empezar un poquito por las cuestiones históricas y particularmente quiero hacer como un recorrido de los primeros trabajos que podríamos considerar como relacionados con la investigación en educación estadística, aunque en ese momento no existía la educación estadística como disciplina o área de investigación. Pero los primeros trabajos los podemos remontar, digamos, desde la psicología, ya en los años 50, aquellos trabajos de Piaget e Engelberg, que muchos de nosotros debemos conocer, eh, ya en esos trabajos se hicieron estudios sobre la comprensión de algunas ideas fundamentales asociadas a la probabilidad y cómo se generaban esas ideas en los niños y adolescentes. Podría decirse que estos trabajos de Piaget son de los trabajos iniciales, que de hecho en algunos estudios actuales muchas veces se retoman algunas de estas ideas, que derivaron después también en los estudios de Fishbein, quien trabajó sobre las intuiciones parciales que todos tenemos en relación con algunas ideas fundamentales asociadas también a la probabilidad y a la aleatoriedad. Podría decirse que estos estudios de Fishbein, digamos que sentaron como las bases para empezar a establecer algunas relaciones entre la psicología, la educación matemática y la educación probabilística. A diferencia de Piaget, Fishbein trabajó con estudiantes de secundaria, digamos, que estaban, digamos, en la escuela, a diferencia de Piaget, que fueron estudios más de laboratorio, ¿no? Y otros trabajos que también provienen de la psicología, pero que tienen un nexo muy fuerte, y que especialmente en todo lo que es todos los estudios relacionados con inferencia, son como la base, son todos los trabajos de Kahneman. En este caso yo cito el estudio de Kahneman, Slovik y Tversky, del año 82, pero en realidad hay varios trabajos de Kahneman, que de hecho Kahneman fue un psicólogo, pero que se dedicó a estudiar cuestiones relacionadas con cómo pensamos las personas cuando estamos enfrentadas a cuestiones de aleatoriedad y a cuestiones de toma de decisiones en relación con la economía. De hecho, él ganó un premio Nobel en economía por estos estudios, ¿no? Y estos autores trabajan sobre el estudio de las heurísticas y sesgos en estadística. Estadística y probabilidad, cuando hablamos de heurísticas, estamos hablando de razonamientos incompletos o de razonamientos erróneos en relación con las cuestiones que están atravesadas por el azar, ¿no? Entonces ellos como que tipifican o categorizan algunas de esas heurísticas que hacen que muchas veces tomemos decisiones basadas en información parcial, ¿sí? Es decir, todas las personas, cuando tenemos que tomar decisiones en base a incertidumbre, intuitivamente, digamos, pensamos las cuestiones o tomamos las decisiones en función de parte de información que comprendemos o hasta de información que está atravesada por nuestras propias creencias. Entonces, estos estudios fueron, digamos, como disparadores para muchas de las cuestiones que después se siguieron trabajando y desarrollando, ¿no? Por otro lado, desde la educación estadística propiamente dicha, empiezan a surgir alrededor de los años 80 distintos estudios. De hecho, el Instituto Internacional de Estadística, que existe de 1800, no quiero equivocarme en la fecha, pero desde hace muchos años, eh, después de la Segunda Guerra Mundial, se dan cuenta que
la estadística empieza a ser una disciplina de relevancia, digamos, a la hora de tomar decisiones a nivel político y demás. Y entonces el Instituto Internacional de Estadística genera la creación de la Asociación Internacional de Educación Estadística, que es la que tienen así en pantalla, y a partir de esta asociación, que le llamamos la IACE, se empiezan a generar distintos tipos de estudios. Particularmente en el año 82, se realizó en uno de los encuentros que genera la IACE una revisión de estudios sobre enseñanza de la estadística en la escuela secundaria. Y a partir de ese encuentro se genera una publicación, que es la que también presento ahí en pantalla, que la pueden encontrar y descargar de la página de la IACE, donde particularmente en el capítulo 5 de esa publicación se presentan los trabajos relacionados con Sudamérica. Y el único trabajo que hay es justamente la enseñanza de estadística en la escuela en Argentina, impulsado por el profesor Santaló. Allí justamente Santaló muestra cómo en ese momento había algunas cuestiones de estadística en el currículo de la secundaria, y justamente empezó a hablar de la problemática de la formación de profesores en el área. Resulta un poco paradójico porque en ese año, fíjense que lo único que aparece es un trabajo de Argentina, cuando hoy en día en Argentina todavía seguimos luchando por la introducción a veces de la estadística en la secundaria y en la educación primaria, ¿no? Otro trabajo que deriva de todas estas cuestiones que impulsa la IACE está asociado con este libro de Godino, Batanero y Canizares, que nos presentan distintas propuestas didácticas y curriculares para trabajar cuestiones de azar y de probabilidad. También es un libro que se ha tomado de referencia durante muchos años. Y dentro de estos estudios y estas revisiones que hace la IACE, en el año 1987 también se publica otro handbook, donde se estudia la formación de estadísticos alrededor del mundo, porque pasaba en esos momentos que había muy pocos estadísticos que se dedicaran, digamos, a las estadísticas oficiales en el mundo, y también se observaba la problemática de la formación de los estadísticos. Entonces, por eso se impulsó este estudio. Y a partir de ahí, entonces, todos estos encuentros que genera la IACE, generalmente se propone la discusión de estudios, de revisión de estudios cada tantos años, y de donde van apareciendo temáticas específicas y más que nada también discusiones en relación a esas temáticas. Por otro lado, también desde la educación matemática, desde hace varios años, también se van generando espacios para la educación estadística, particularmente ya en el año 91 aparece, por ejemplo, este estudio de Connell, donde se utiliza metodología clínica para analizar las concepciones de los estudiantes en relación con eventos aleatorios y probabilísticos, y también Connell explora distintos procesos cognitivos y afectivos relacionados con estos temas. John Nessie hace también una compilación de investigaciones relacionadas con la probabilidad, editadas hasta ese momento, y por otro lado también la IACE genera este espacio de encuentro con el INME, a raíz justamente de un congreso relacionado con el INME. El INME es el Congreso Internacional de Matemática Educativa, que en 2008 se realizó en México, en Monterrey, y generaron con la IACE un punto de encuentro previo al Congreso de Matemática Educativa, justamente para ver cuáles son las problemáticas comunes a la educación matemática y a la educación estadística. Y allí se discutió sobre el análisis del currículo en estadística, la formación de profesores y cómo introducir las ideas fundamentales de estadística en esa formación de profesores. Fue un encuentro súper interesante porque de hecho se promovió
justamente la participación de profesores y de investigadores latinoamericanos, y allí fue como uno de los encuentros disparadores del conocimiento de la investigación en el área dentro de Latinoamérica. Así, muchos de los que estuvimos, que tuvimos la oportunidad de participar, nos dimos cuenta que habíamos muchos investigadores en Latinoamérica trabajando en educación estadística, pero prácticamente no conocíamos nada de lo que se estaba haciendo. Entonces, a partir de allí se empezaron a impulsar otra serie de acciones. Y entonces, a partir de todos estos estudios y de estos trabajos que ya podemos considerar históricos, eh, ¿hacia dónde se dirigió la investigación? Bueno, particularmente esas discusiones en la IACE, en las reuniones de la IACE, que son las conferencias internacionales de educación estadística, que se les llama ICOTS por sus siglas, se empezaron a discutir básicamente sobre algunos constructos que empezaron a aparecer en las distintas publicaciones relacionadas con educación estadística y a tratar de empezar a buscar consensos. Y particularmente se empiezan a delimitar tres constructos que hoy en día son como básicos para todos los trabajos en educación estadística, que son la alfabetización, el razonamiento y el pensamiento estadístico. Y en relación a ellos aparecen otros constructos como son la cultura estadística y el sentido estadístico. Algunos de los mayores exponentes, digamos, dentro de estos constructos o de estas componentes didácticas, la tenemos, bueno, a Carmen Batanero, que dentro de las investigadores en habla hispana, digamos, es nuestro mayor referente, como le decimos siempre los que la conocemos, le decimos que es la mamá de todos nosotros, pero también Ido Gal y Dani Benzi, que son investigadores de Israel, que trabajan tanto en la alfabetización como en el razonamiento estadístico, y Will y Pankuch de Nueva Zelanda, que también son como los principales referentes dentro de lo que es el pensamiento estadístico. Ahora, ¿de qué se tratan estas componentes o estos constructos? En realidad ha habido muchas discusiones, también ha habido algo de consenso, pero son constructos y componentes que están totalmente vivos y han ido cambiando, digamos, a través del tiempo, pero básicamente podríamos decir que si bien la alfabetización, el razonamiento y el pensamiento están totalmente relacionados, eh, cuando hablamos de alfabetización, muchas veces estamos refiriéndonos a habilidades que están centradas en la lectura de datos, en la comunicación y en la opinión respecto de la información estadística. Cuando hablamos de razonamiento, estamos pensando en ver cómo las personas crean y le dan sentido a la información, cómo comprenden conceptualmente las ideas fundamentales, de qué manera las personas infieren e interpretan esos resultados de la inferencia, que puede ser formal o informal. Y el pensamiento estadístico aborda los procesos que debemos utilizar cuando nos enfrentamos a aprender, a enseñar y a utilizar la estadística, ¿no? Y entonces, por ejemplo, los trabajos de Willy Pankuch se basan en que el pensamiento estadístico es como una trama bastante compleja de distintos tipos de razonamientos que están relacionados dentro de un ciclo de cuestionamiento, un ciclo de investigación y distintas actitudes críticas que atraviesan, digamos, esos ciclos. Y que deberían ser tenidos en cuenta a la hora de pensar en elaborar propuestas didácticas para enseñar estadística, ¿no? Todo esto, estas componentes confluyen, digamos, o están relacionadas cuando hablamos de construir sentido estadístico o del sentido estadístico, que es el que, digamos, habilita la trama de relaciones entre conceptos, ideas fundamentales y razonamientos. Como ven, las ideas fundamentales ya en varias de las pantallas he hecho referencia y aparecen en estas definiciones, digamos, de estos constructos, y podríamos preguntarnos a qué nos estamos refiriendo. En general,
cuando hablamos de ideas estadísticas o ideas estocásticas fundamentales, en realidad estamos haciendo referencia a un constructo pedagógico que proviene de Brunner, de los años 60. Él definió las ideas fundamentales, mencionando que de estas ideas fundamentales en cada ciencia son ideas específicas que son como el corazón de cada ciencia, y que cuando nos enfrentamos a enseñar, deberíamos tener en cuenta estas ideas fundamentales para que nuestras propuestas de enseñanza se centren, digamos, en esas ideas y a partir de ahí podamos ir desarrollándolas. Entonces, en estadística, tomamos eso de referencia y existen varios autores también que ya tienen trabajos con varios años de antigüedad que proponen, por ejemplo, en el caso de Heitele, propone un listado de ideas fundamentales relacionadas con la inferencia estadística, de manera de promover aprendizajes y propuestas también de enseñanza en espiral que prioricen la comprensión intuitiva y el desarrollo gradual de esas ideas, en lugar de abordar conceptos o definiciones aisladas, ¿no? Serían como grandes integradores de conceptos. Borovnik, por otro lado, amplía ese listado y al ampliarlo se centra en las relaciones entre la estadística y la probabilidad, de una manera de propiciar el pensamiento estadístico. Estas cuestiones también históricas uno las tendría que comprender o considerar en el sentido de que nos ayudan a comprender cómo también se ha ido desarrollando la investigación, ¿no? Porque en años iniciales la investigación, como ustedes vieron, era más fuerte en probabilidad, luego empezó a trabajarse la inferencia y luego la estadística. ¿Por qué esto? Porque en realidad había como dos grandes líneas, digamos, de trabajo en estas discusiones de la IACE, donde la línea anglosajona se basaba más en la cuestión del análisis de datos y el análisis de datos como una manera de conectar la estadística con la probabilidad a través de la inferencia, y la línea alemana, que era mucho más fuerte en todo lo que eran las cuestiones probabilísticas. Bueno, hubo muchas discusiones, de hecho hay grupos que algunos trabajan solamente sobre pensamiento probabilístico, otros sobre pensamiento estocástico, y ahí confluyen la estadística y la probabilidad. Pero con el tiempo, digamos, es como que ha ido ganando más la línea anglosajona, que hoy en día en realidad se ha extendido por todo el mundo, ¿no? Basada en el análisis de datos y en las conexiones entre la estadística descriptiva y la inferencia. Bien, ¿para qué nos sirven reconocer estas ideas fundamentales? Tomo acá algunas cuestiones que plantea Roberto Bear, que es un investigador colombiano, que nos indica que reconocer estas ideas sirve para identificar contenidos, identificar métodos para la enseñanza y distintas actitudes típicas de la estadística, además de abrir distintas líneas de investigación en didáctica de la estadística y también poder reflexionar en base a las ideas fundamentales sobre nuestras propuestas didácticas. Justamente las ideas fundamentales, entonces, es uno de los ejes que hoy en día se aborda en la investigación, y aquí traigo algunos ejemplos, nada más que como para mencionarlos, al que le interese después puede profundizar. De hecho, si quieren yo puedo dejarles la transparencia con todas las referencias como para que tengan como una base para búsqueda. Pero, por ejemplo, las ideas fundamentales aparecen en la investigación, en algunos casos como organizadores del currículo, organizadores de los libros de texto, del desarrollo de los contenidos en el libro de texto y de las actividades también, en las propuestas didácticas que se diseñan a lo mejor para introducir alguna idea fundamental, y también en la evaluación. Pero además, en las investigaciones propiamente dichas, también aparecen asociadas con estudios de creencias, concepciones, actitudes, dificultades, significados, imágenes, razonamientos y otros tantos más, ¿no? que pueden encontrar. Aquí les pongo algunos artículos
que estudian algunas de estas cuestiones, y menciono algunos de ellos. Por ejemplo, el trabajo de Baker, Derry y Connell, que analiza cómo ir generando las ideas fundamentales a través también de propuestas donde se usa tecnología. El trabajo de Buril y Bieler, que también es uno de los trabajos referentes de cuando se trabaja con ideas fundamentales, que analiza las ideas fundamentales en el currículo. Algunos trabajos que hemos hecho con mis colegas acá en la Universidad del Litoral, particularmente este de 2013, refiere al estudio de las creencias de profesores de matemática en ejercicio eh, frente a algunas propuestas o algunas actividades donde se propone analizar cuestiones de muestreo. El trabajo de Herrera y Koenig también está asociado con muestreo. Estas son autoras de la Universidad de Río Cuarto, pero ellas analizan una propuesta didáctica para estudiantes universitarios para trabajar la idea de muestreo, y hacen un análisis basado en el marco teórico del enfoque ontosemiótico. Batanero y colegas en España también hacen un trabajo relacionado con las dificultades asociadas al estudio de la idea fundamental de muestreo. Castro y Moreno trabajan las ideas fundamentales en general, hacen una revisión de los distintos autores que trabajan sobre ideas fundamentales y analizan currículo y libros de texto en Colombia. Con Gabriela Cabrera de la Universidad de Villa María hemos también hecho un análisis de currículo basado en ideas fundamentales en cursos introductorios de estadística a nivel universitario. También con otras colegas de mi facultad en ese trabajo de 2019 hacemos una propuesta didáctica para estudiantes universitarios, y hacemos un análisis basado en las ideas fundamentales. En el trabajo que sigue de Cabrera, Tauber y Pochulu, presentamos una rúbrica que resulta de todo un trabajo de 4 años que estuvimos haciendo relacionado con la tesis doctoral de Gabriela Cabrera, donde uno de los resultados fue el diseño de rúbricas basadas en descriptores asociados a las ideas fundamentales, que sirven justamente para evaluar propuestas didácticas y también para evaluar el conocimiento de los estudiantes. En el trabajo de Salcedo se hace todo un barrido de ideas fundamentales que están o no presentes en libros de texto en Venezuela y en Chile. El trabajo de Vázquez y Cabrera analiza, en base a las ideas fundamentales, el currículum de primaria en Chile y en Argentina. Y el trabajo de Verastegui y colegas de Chile también analiza el currículo y la formación de profesores con base en las ideas fundamentales. Entonces, bueno, ahí tienen un barrido. Por supuesto, si hay alguien que haya escrito un artículo y no lo estoy contentando acá, sepan disculpar. Por supuesto, todo esto es un resumen, hay mucho trabajo hoy en día relacionado con todas estas cuestiones. Bien, si bien ahí me estaba refiriendo principalmente a trabajos relacionados con las ideas fundamentales, por supuesto que hay distintas líneas de investigación. Hay algunas que llevan ya más años de desarrollo y otras que están en pleno auge, en pleno desarrollo. Entonces, aquí solamente muestro algunas de las líneas, ¿no? Algunas que están centradas en alfabetización, cultura, sentido, razonamiento, pensamiento, otras más asociadas a la inferencia informal y al razonamiento informal, otras que se centran en la comprensión gráfica y en los niveles de lectura de distintos tipos de resúmenes estadísticos, y otras centradas en estudios sobre la comprensión de objetos estocásticos específicos. Bueno, en este caso, disculpen, me voy a autorreferenciar, pero porque es uno de los trabajos de los cuales después derivaron otros,
Por ejemplo, mi tesis doctoral, que yo estuve dirigida por la doctora Batanero, yo me centré en el estudio de la distribución normal como un objeto, mi objeto principal de estudio, ¿no? Y a partir de eso diseñamos una propuesta de enseñanza para estudiantes que no tenían conocimientos formales previos de estadística, eh, y mostramos cómo introducir la distribución normal a partir del análisis de datos, de manera que resulte un objeto que permita conectar la estadística descriptiva con la estadística diferencial. Pero así como ese trabajo que les estoy referenciando, hay muchos que se centran en un determinado objeto estadístico, ¿sí? Y con distintas teorías, marcos teóricos también didácticos. En mi caso yo trabajé con el EOS. Bien, otras líneas de investigación. Hoy en día hay mucho trabajo relacionado con distintos tipos de investigaciones centrados en los profesores, ¿sí? En la formación inicial y en la formación continua. Entonces, aparecen distintas facetas, digamos, que se estudian en relación con la formación de profesores, y también acá les doy algunos ejemplos. Por ejemplo, en cuanto a currículo, los trabajos de Pinto Sosa de México también son uno de los tantos referentes, pero Jesús Pinto Sosa tiene mucho desarrollo relacionado con el currículo en la formación de profesores. En, en relación con aquellos trabajos asociados a las actitudes y las creencias, un estudio también que es como histórico y referente de todos los demás, fue el estudio de la tesis de Asunta Estrada, que trabajó con actitudes y creencias eh, relacionadas con la estadística en profesores. Y de ahí también derivaron otros estudios como este trabajo de Vázquez, Alvarado y Ruz de Chile, que también trabaja con actitudes en profesores de primaria. Zapata Cardona, que hace estudios, la diferencia es que trabaja con estudios más cualitativos, basados en el análisis de las imágenes que tienen los profesores en relación con la estadística y con la enseñanza de la estadística, y desarrolla algunas propuestas en la formación continua de profesores. En lo que es formación de profesores, bueno, nos podemos encontrar, por ejemplo, acá en Argentina y en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, que nos está convocando aquí, la tesis de Ferrari, eh, también otros trabajos como los de Ferrari y Corica, que analizan, digamos, estudian, digamos, o trabajan, mejor dicho, con profesores que se ocupan de la enseñanza de la estadística a estudiantes de profesorado de matemáticas. Eh, Trabajos que hemos hecho con otras colegas de mi universidad, en donde, por ejemplo, este trabajo de 2022 con Santillán, hacemos un análisis de una propuesta de enseñanza que hemos implementado en un curso de profesorado de matemática, donde los estudiantes trabajaron con proyectos sobre temáticas que ellos habían elegido. Y allí hacemos todo un análisis relacionado más que nada con las dimensiones del pensamiento estadístico que se van desarrollando a partir de este trabajo con proyectos. Con Cabrera de la Universidad de Villa María y Schilling, hicimos un trabajo también asociado a la tesis de Gabriela Cabrera, en el que se trabajó con focus group, y también con trabajo colaborativo entre profesores en ejercicio en la universidad, profesores que enseñan estadística en el primer curso universitario que tienen los estudiantes. Y allí con ellos se diseñó, digamos, una propuesta de enseñanza para trabajar cuestiones relacionadas con la comprensión gráfica, con gráficos publicados
en informes asociados, por ejemplo, con el estudio de la pobreza. Otros estudios como el de Álvarez Alfonso, de Colombia, quien trabaja también con una investigación de diseño con estudiantes de la licenciatura en matemáticas, buscando generar valores de justicia desde la educación estadística crítica. Por otro lado, aparecen trabajos como estos estudios basados en el estudio de clases. El estudio de clases es una metodología de trabajo también colaborativo, cuyos principales autores son japoneses, y han definido esa metodología hace muchos años, pero Soledad Estrella y todo su equipo en Chile han adoptado esa metodología y tienen de hecho muchos trabajos, yo solamente ahí menciono dos, muchos trabajos relacionados con el estudio de clase con profesores de distintos niveles, de primaria y de secundaria. Les recomiendo revisarlos, hay videos también en YouTube, porque ellos trabajan de manera colaborativa, son grupos de profesores de distintas partes del país que se conectan, ya desde antes de la pandemia se conectaban virtualmente, diseñaban propuestas de enseñanza para temas específicos de estadística. Luego, uno de esos profesores, todos los profesores dan sus clases, pero hay uno a los que van rotando, a los que le graban la clase y luego se encuentran a analizar la clase, ver en qué cuestiones se pueden mejorar el dispositivo didáctico, etc. Bien, también relacionados con estudios sobre pensamiento, razonamiento, alfabetización, concepciones. Hay trabajos de aquí de Argentina, por ejemplo, de pensamiento estadístico, estas colegas de la Universidad de Rosario, Canivali, Ferrer y Pozo, que han llevado adelante varios trabajos sobre pensamiento estadístico. La tesis de Albrecht, que fue defendida el año pasado, que trabajó sobre la identificación de tipos de razonamiento que usaron los profesores a la hora de leer información estadística presentada en gráficos en artículos de la época de la pandemia y en la toma de decisiones basadas en esta información. En el trabajo que hicimos con Araneo, lo que nos basamos fue en el estudio de concepciones relacionadas con la comprensión gráfica y también con la comprensión de medidas estadísticas. Por otro lado, nos encontramos varios estudios, también aquí yo solamente cito uno, pero de Corica, donde analiza la propuesta didáctica de un estudiante de profesorado de matemática que realizaba su práctica docente, donde trabajan con el ciclo de investigaciones estadísticas. Y la tesis de Gabriela Cabrera, que ya la mencioné varias veces, porque iban a ver que la menciono varias veces, porque realmente hizo un trabajo espectacular en el sentido de que varió varias dimensiones, ¿no? De la formación de profesores, de el aprendizaje de los estudiantes a partir de propuestas relacionadas con la alfabetización estadística crítica. Y allí también en la pantalla ven algunas publicaciones, esta publicación azul aquí, que es sobre formación de profesorado, es justamente una revisión que llevaron adelante Audi Salcedo y Danilo Díaz Levicoy en Chile. Hicieron una revisión de trabajos de Latinoamérica, de hecho hay muchos de los que referencié que están publicados ahí. En cada capítulo hay un trabajo diferente, que el libro se puede descargar gratuitamente. Y las otras dos son actas de las jornadas latinoamericanas de investigación en educación estadística, que si bien son trabajos cortos allí, pueden servir, para los que les interese, pueden servir de referencia para encontrar trabajos de autores de Latinoamérica, en realidad de Iberoamérica, porque también, aunque las jornadas son latinoamericanas, participan muchas veces personas de Estados Unidos, de habla hispana, y también de España y de Portugal. Bien, en relación con las líneas que están en pleno auge, digamos, en pleno desarrollo, nos encontramos la estadística cívica, que también ya tiene varias producciones relacionadas con otras componentes que atraviesan la estadística cívica.
pero básicamente los estudios históricos acá dentro de la estadística cívica datan más o menos del año 2017 en adelante, y cito estos dos, que son como los más referenciados: el trabajo de Nicholson, Gall y Ridgway. Nicholson y Ridgway son de Reino Unido, Gall ya dije que es de Israel. Ridgway hace poquito, el año pasado falleció, pero ellos hacen propuestas basadas en la estadística cívica, eh, distintas propuestas didácticas donde utilizan distintas aplicaciones tecnológicas. Y Engel hace como, digamos, vamos a decir, como un resumen de lo que es la estadística cívica, de sus dimensiones, las distintas facetas, y dado que además de estar publicado en español, ha sido uno de los principales referentes en América Latina. Pero aunque no son trabajos específicos de estadística cívica, la estadística cívica se considera en realidad como una subdisciplina de la alfabetización estadística, y tiene muchos puntos de contacto con la educación matemática crítica. Entonces, dentro de la educación matemática crítica, por ejemplo, hay muchos trabajos de Zapata Cardona, de Colombia, que aborda la formación de profesores principalmente basados en educación matemática crítica y en investigaciones estadísticas. Un poco lo que hablábamos antes del ciclo de investigación estadística, digamos que ahí también hay relaciones. Dentro de las investigaciones estadísticas y la matemática crítica también encontramos la tesis de Magallanes de la Universidad de Río Cuarto, quien hizo una propuesta basada en una investigación estadística donde trabajó con estudiantes de secundaria en un pueblo de la provincia de Córdoba, donde los estudiantes analizaron la calidad del agua que se utilizaba en el pueblo, y bueno, fue todo un trabajo súper interesante, donde por supuesto en el medio estaba la estadística. Dentro de las propuestas didácticas que ya se están analizando y publicando en relación con la estadística cívica, hay varios trabajos de Casio Giordano de Brasil y otros colegas de Brasil. También otros trabajos de Engel es de Alemania, no lo mencioné, y de Gall, relacionado con propuestas didácticas centradas específicamente en la estadística cívica. En Argentina hay trabajos relacionados con propuestas didácticas y aplicaciones tecnológicas que llevan adelante dos profesoras de la Universidad Nacional de Entre Ríos. En este caso son estos trabajos de Guglielmone y de Galván. En Galván hacen un análisis, hacen un cruce, digamos, de las dimensiones, de las facetas de la estadística cívica con los niveles de lectura de gráficos. Y en este trabajo de Guglielmone de 2019 y también en el de 2021 hacen una propuesta didáctica que también se analiza desde la estadística cívica, pero basada en cuestiones tecnológicas también, y orientada a estudiantes de administración de la universidad. También dentro de la estadística cívica tenemos algunos trabajos relacionados con la evaluación de perfiles en donde identificamos distintas maneras, digamos, de abordar las facetas de la estadística cívica, pero en los estudiantes, ¿sí? De hecho, hace bastante que venimos trabajando con estudiantes de ciencias sociales, con quienes trabajamos, desarrollamos una propuesta didáctica y también una investigación de diseño basado en la estadística cívica, y allí hacemos evaluación de perfiles de estudiantes, identificando distintos perfiles, ¿no? En este trabajo mío de 2021 de la revista Paradigma, allí yo hago el análisis de la propuesta de enseñanza y de la evaluación también, y en el 2023 hago esta evaluación de perfiles de los estudiantes. Por otro lado, estos colegas de Chile, Bustos y colegas, analizan episodios de implementación de una propuesta didáctica de estadística cívica en estudiantes del profesorado de matemáticas. Y por último, Becerra, Pinto Sosa, perdón, y Vázquez, que son dos autores de México, y Vázquez de Chile, fíjense que es recién salido este artículo, hacen una revisión de los estudios que hay en inglés
portugués y español, en los estudios publicados hasta 2025 en relación con la estadística cívica. Hacen una revisión en distintas bases de datos y está muy interesante porque empiezan a detectar, digamos, qué avances ya se han logrado y qué cosas faltan por seguir estudiando, ¿no? Allí les pongo las carátulas de dos publicaciones, una en la revista Paradigma, que es una revista periódica, pero particularmente este volumen tuvo un número monográfico donde si quieren encontrar trabajos sobre estadísticas cívicas están todos concentrados en este monográfico. Y también este libro que editó Cássio Giordano y otros colegas de Brasil, eh, que si bien refiere a la educación financiera, bueno, justamente la educación financiera tiene muchas conexiones con la educación estadística y con la estadística cívica en particular, y ya se han editado 3 volúmenes, y cada capítulo tiene también autores y trabajos de Latinoamérica, de Iberoamérica. Bien, en relación con otras líneas que también están en pleno auge, nos encontramos la alfabetización estadística crítica, que el marco en realidad es una derivación de la alfabetización estadística, pero que avanza un poco más sobre, ya no es solo la lectura y la interpretación de información, sino vamos más allá, buscando acciones en relación con el compromiso social. Y entonces tomamos como referencia algunos trabajos de Wayland de Estados Unidos, que justamente este trabajo de 2017 que menciono ahí hace una comparación de lo que se consideraba antes por la alfabetización estadística y en qué se amplía cuando trabajamos con la alfabetización estadística crítica. También dentro de la alfabetización estadística crítica hay varios trabajos ya realizados en la formación de profesores. Por ejemplo, nos encontramos trabajos también de Zapata Cardona y Martínez Castro de Colombia. Algunos trabajos que yo ya mencioné de lo que estamos haciendo por aquí. Eh, Varios trabajos de Maureen Porcíncula y otros colegas de Brasil. De hecho, por aquí sé que está conectado Bruno, que es uno de los integrantes del grupo de Maureen, y que actualmente, en este momento, está aquí en Santa Fe haciendo una instancia de investigación con nosotros. Eh, Ellos trabajan con la alfabetización estadística crítica y también con las propuestas didácticas basadas en proyectos de aprendizaje estadístico. Y también acá en Santa Fe, el año pasado, se defendió una tesis en la Facultad de Bioquímica, en el doctorado en educación, en ciencias experimentales, que es esta tesis de Mani que trabaja sobre una propuesta basada en proyectos para estudiantes de nutrición. Y aquí les pongo también las carátulas de otras publicaciones. Esta es una publicación de mi universidad donde confluyen algunos trabajos relacionados con distintas didácticas específicas, pero particularmente con didáctica de la matemática y de la estadística, y allí, bueno, ahí está publicado este trabajo que mencioné, donde analizo una propuesta didáctica desde la alfabetización estadística crítica. Y aquí la revista Educación Estadística de Chile, que es por ahora es la única revista especializada solo en educación estadística, que no es de educación matemática, donde actualmente, digamos, hace poquitos años que empezó, pero está publicando muchos artículos, y de hecho hay trabajos de alfabetización estadística crítica. Bien, para seguir otras líneas de desarrollo, lo voy a hacer un poquito más rápido para no extenderme tanto, la inferencia estadística informal y el razonamiento inferencial informal, si bien hay estudios de principios de los años 2000, pero ha tenido como idas y vueltas, digamos, estos enfoques. En realidad, en muchos países de Latinoamérica, pero creo que en Argentina eso es como un poco más fuerte, el tema de la inferencia a veces es una de las cosas que les da temor a los profesores y es una cosa que dejan de lado, es decir, se centran, lo poco que se enseña a lo mejor en la secundaria es sobre estadística descriptiva
pero poco sobre la inferencia. Y justamente este enfoque se basa en trabajar la inferencia de un modo informal, ¿no? Para poder trabajarlo hasta desde el nivel inicial. Entonces allí van a encontrar trabajos sobre marcos teóricos asociados a la inferencia estadística informal, al razonamiento inferencial informal. Aquí van a encontrar más trabajos de autores que no son latinoamericanos, porque como dije todavía, salvo en México y un poco en Chile, en los otros países a lo mejor no hay tanta producción. Pero, por ejemplo, en México y en Chile, Lu Armenta y Pino Fan han trabajado muchísimo sobre el razonamiento diferencial informal, la evaluación de perfiles, tanto en profesores como en estudiantes. Y hay una corriente que se está desarrollando bastante y empieza a haber un poco de interés también acá relacionada con el inferencialismo. El inferencialismo, que es una corriente en realidad filosófica, pero justamente que está atravesada por las cuestiones de la inferencia. Y, por ejemplo, este trabajo de Patel y Pankuch abordan esta problema. También sobre comprensión gráfica actualmente, y especialmente desde la pandemia, es como que se disparó nuevamente el tema, pero aquí nos encontramos trabajos súper referenciales, que son los de Curcio y de Aoyama, quienes delimitan distintos niveles de comprensión gráfica o de lectura de resúmenes estadísticos, y que son referenciados por casi todos los autores. Nosotros también hemos hecho varios trabajos, unos de diseño de instrumentos para medir la comprensión gráfica y de análisis. El primero fue el análisis de contenido, digamos, del instrumento, los otros trabajos con resultados de la implementación de esos instrumentos. Y ahora hemos retomado, pero con un instrumento nuevo. En este de 2023 mostramos el análisis de 3 de las 7 tareas que tiene el instrumento, que va dirigido a estudiantes de educación universitaria, pero en realidad de estudiantes que recién inician el primer curso, es decir, un instrumento que lo implementamos antes de que comiencen el curso, ¿no? Porque queremos ver de qué manera comprenden la información que está publicada en los periódicos, en las redes sociales, etc. En este trabajo hacemos el análisis de contenido. Hay otro trabajo que está en evaluación para publicar en este momento, donde ya analizamos respuestas de los estudiantes. También hay trabajos sobre evaluación de comprensión gráfica en profesores, esta tesis de Albrecht que ya mencioné, que refiere justamente a gráficos de la época del COVID. Este trabajo de Batanero y colegas de España, que también refiere a gráficos del COVID, y otros estudios que refieren a la evaluación de la comprensión gráfica en estudiantes. Y de hecho, estos trabajos de García García también son como referentes de muchos otros trabajos. Bien, ¿qué resultados hemos encontrado en toda esta barrida de estudios que estamos haciendo? De hecho, yo acabo también de enviar a evaluación una revisión de trabajos, por ejemplo, de comprensión gráfica realizada solo en Argentina. No hay mucho, pero hay. Y bueno, así como eso, hay muchos otros trabajos de revisión donde se encuentran, digamos, estos resultados. Por un lado, se encuentran muchas dificultades o limitaciones, ¿no? en el conocimiento de los profesores de matemática en relación con la enseñanza de la estadística. Básicamente, una falta de reconocimiento en el objeto de estudio específico de la estadística y de las ideas fundamentales, ¿sí? Cuando se analizan los razonamientos que utilizan los profesores en torno a distintos objetos estadísticos, se encuentran razonamientos idiosincráticos o verbales. Esto significa que se basan más en el conocimiento cotidiano, en el conocimiento de la calle que todos tenemos, y argumentan sin utilizar la evidencia estadística. Imágenes asociadas a todo lo que es procedimental o algorítmico, sin considerar, digamos, esta característica multidimensional que tiene la estadística, y eso hace que los profesores también sientan ansiedad a la hora de enseñar estadística, ¿no?
muchas veces una escasa consideración de las orientaciones curriculares, que si bien el currículo en Argentina especialmente está bastante acotado, en primaria es acotadísimo, en secundaria hay un poco más, pero está muy difuso dentro del currículo de matemática, pero hay cosas que se pueden rescatar y hasta trabajar de manera interdisciplinaria y demás. Y muchas veces los profesores no tienen en cuenta estas orientaciones y también poca conciencia de la relevancia, de la importancia que tiene la estadística en la toma de decisiones, ¿no? Y en el pensamiento crítico. Pero, por otro lado, no todo es negativo, también en muchos estudios empiezan a ver hallazgos prometedores, que van más bien de la mano de la formación continua, del estudio de clases y del trabajo colaborativo. Se está observando que esto habilita experiencias que se enfocan, digamos, en una docencia estadística más crítica, propiciando el pensamiento estadístico, la integración de ideas fundamentales y dejando de lado un poco lo procedimental, ¿no? Que es lo que se había observado. Pero hay que, digamos, seguir trabajando sobre esto, ¿no? En los estudiantes, muchas de las dificultades que se encuentran en los estudiantes son exactamente las mismas que encontramos en los profesores. Si bien no hay muchos estudios que analicen esa relación, ¿no? De cómo el profesor puede llegar a influir en los estudiantes, sí hay algunos en Nueva Zelanda, por ejemplo, algunos trabajos, por ejemplo, de Pancus, que analiza esto, ¿no? Cómo los errores o las dificultades que tiene el profesor son trasladadas, digamos, a los estudiantes. Pero entonces encontramos cosas bastante parecidas en los estudiantes y también se encuentran cuestiones positivas en el sentido de que en el análisis de las propuestas y de las experiencias de enseñanza que he mencionado en muchos de los artículos referidos antes, se encuentra que cuando los estudiantes pueden transitar experiencias situadas, centradas en problemáticas de su propio interés, eh, se observan mejores razonamientos, y las actitudes mejoran muchísimo. También se observan otros tipos de razonamientos y de pensamiento, especialmente el pensamiento transnumerativo que habilita justamente la decodificación de información presentada de distintas maneras y la reflexibilidad crítica habilitando la conciencia sobre la calidad de datos, el cuestionamiento sobre lo que quiere decir o lo que está expresando o lo que está mostrando el autor, la consideración del contexto histórico de esos mensajes estadísticos que están publicados, y la conciencia de la argumentación basada en la evidencia, ¿no? Y también de la toma de decisiones basada en la evidencia. Bien, ya terminamos con estas líneas emergentes y donde encontramos estudios relacionados con educación estadística en Latinoamérica y también en otras partes del mundo, ¿no? Pero sabemos que nosotros tenemos problemáticas que son específicas y a lo mejor muy comunes en todos nuestros países. Entonces, existen varios medios de divulgación en relación con estas cuestiones. De hecho, la Red Latinoamericana de Investigación en Educación Estadística impulsa diversas acciones como jornadas, publicaciones, conversatorios, eh, que permiten justamente la divulgación del trabajo en Latinoamérica. Bueno, de hecho, dentro de las jornadas, ya en el año 2019 hicimos las primeras jornadas argentinas de educación estadística en nuestra facultad y, y luego, a partir de esas jornadas, se generaron las jornadas latinoamericanas de investigación en educación estadística, que este año va a ser la cuarta edición, entre el 24 y el 26 de junio, de manera virtual. Así que si les interesa pueden entrar, si buscan educación estadística UNL van a encontrar en la página eh, con, ya con toda la información de las jornadas y también presentación de trabajos. Eh, Ahora está habilitada la presentación de trabajos hasta el próximo lunes. En Chile el año pasado se hicieron las primeras jornadas nacionales de educación estadística, así que van floreciendo, digamos, las jornadas.
También hay publicaciones como la de la revista de Educación Estadística que les mencioné antes, que lo que tiene de bueno esta revista es que son todos trabajos de educación estadística. Si nosotros estamos interesados en el área, ahí encontramos más rápido. Pero después, en las revistas de educación matemática, en muchas hay trabajos de educación estadística, solo que ahí tenemos que hacer un trabajo más minucioso o pedirle a la inteligencia artificial que nos diga. Este trabajo que menciono acá de 2021 es un trabajo que hicimos con los colegas que somos como el grupo que inició la red, y en este trabajo, que está publicado en una revista de México, enunciamos, digamos, como los objetivos y los lineamientos de la red y también los intereses de los integrantes de la red, a través de un estudio que hicimos en ese momento. Y la red también organiza ciclos de conversatorios, que como verán se llama La Distracción Estadística Toma la Palabra. Cada conversatorio tiene una temática específica y 2 oradores que después intercambian con los asistentes. Empezamos a hacerlo en el año 2024, seguimos todo el año pasado. Este año estamos un poquito en stand-by, porque estamos organizando las jornadas latinoamericanas, pero después de junio vamos a retomar el ciclo de conversatorios, así que están todos invitados. En la página de RELIE hay un enlace al canal de YouTube y ahí pueden encontrar los conversatorios que se realizaron. Otras fuentes de información son distintos congresos que se hacen por Latinoamérica, en Chile, en Costa Rica, bueno, en Argentina hay varios congresos, algunas jornadas de un solo día, por ejemplo, dentro del Grupo Argentino de Biometría, de la Sociedad Argentina de Estadística, dentro de jornadas de educación matemática, como la de la UMA o la jornada de educación matemática que hacemos aquí también en la facultad nuestra. En México hay un encuentro internacional de probabilidad de estadística que hace muchos años que se hace, y también en Costa Rica también llevan muchos años. Y en Brasil hay muchísima producción en educación estadística, creo que es el país con más producción, que a veces a lo mejor nos frena un poquito la barrera del idioma, pero hoy en día es fácil la lectura, o la traducción. Y menciono solamente el grupo de educación estadística, el GT12, lo pueden buscar por Google, pero la página de ellos los va a llevar a un montón de otros grupos de educación estadística, jornadas, conferencias, bueno, publicaciones, un montón de cosas que hacen en Brasil. Y revistas también, hay varias, ya digo que son de educación matemática, pero que publican cosas de educación estadística, como en Costa Rica, en Chile, en España. En Brasil hay varias revistas, solamente menciono Bolema y GTTP, que son unas de las más antiguas, pero hay un montón. La editora académica es la que está publicando libros con capítulos con distintos autores sobre educación estadística. Paradigma, que en realidad es una revista venezolana que hoy en día, por los problemas que todos sabemos, también está trabajando desde Brasil. En México, la revista Educación y Ciencia tiene monográficos sobre educación estadística. Hipótesis Alternativa en realidad es una publicación que lleva adelante el doctor Auri Salcedo, que si bien él es venezolano, ahora está viviendo en Chile, donde va anunciando los próximos eventos relacionados con educación estadística. Y en Argentina, la revista Yupana era una revista que tenía una muy buena tirada, la puse en chiquito porque lamentablemente llevábamos desde estos años de desfinanciamiento y qué sé yo, y se estrenó la edición de Yupana por ahora, no sé si en algún momento se va a retomar, pero ahí del año 2021 hay un monográfico también de educación estadística. Y nuestros colegas de la Universidad Nacional del Comahue el año pasado generaron una nueva revista que se llama Ciencia con Datos, donde se pueden publicar artículos de estadística y de educación estadística, pero todavía no salió el primer número, pero bueno, los invito a que la investiguen y envíen también trabajos allí. Bien, a partir de todo esto, ¿por dónde seguimos? Bueno, hay un montón de cosas todavía por hacer en relación más que nada con estos campos emergentes que mencioné, estudios teóricos que permitan sistematizar la educación, evaluar a largo plazo el impacto de esos estudios.
cuestiones relacionadas más que nada con la formación de profesores en primaria, que en Argentina están casi en pañales, pero en Chile tienen muchísimo desarrollo de la mano de Claudia Vázquez, así que los invito a leer no solo artículos de investigación, también propuestas didácticas, hay libros donde ella muestra las propuestas que lleva al aula. Distintas áreas de oportunidad que ya no me voy a detener porque no quiero extenderme tanto, pero sí quiero detenerme aquí, ¿no? ¿Qué necesidades tenemos urgentes, ¿no? Que tanto desde la investigación como desde la educación tenemos que empezar a hacernos cargo, digamos, ¿no? Es justamente este reconocimiento de las orientaciones curriculares y tratar de ver cómo podemos promover un cambio también en el currículo y en los programas de estudios en la universidad también. Eh, la formación de profesores, que ya hemos visto que ciertas propuestas didácticas están dando buenos resultados, entonces hay que seguir avanzando con eso. La concientización de los profesores de la importancia de que sus estudiantes, tanto en la secundaria como en la primaria, puedan empezar a aprender cosas de estadística y de probabilidad para formar, o sea, porque es una componente importante en la formación de ciudadanía crítica. Y solamente a modo de reflexión, poder decir que toda esta información sistemática, tan valiosa que se ha ido recolectando a través de los años y de los distintos países, tanto desde el punto de vista didáctico, cognitivo, como pedagógico, son insumos de relevancia que no deberíamos dejar de tener en cuenta justamente para adaptar en nuestros procesos de enseñanza y en nuestras propuestas de evaluación también, ¿no? Que no tenemos que dejar de olvidarnos de cómo evaluamos, porque si hacemos una propuesta buena y después evaluamos como hacíamos siempre, se hace como un cortocircuito en nuestros estudiantes y en nosotros mismos. Entonces, ya para cerrar, y me voy con esta reflexión, ¿no? Que si lo que queremos lograr es formar ciudadanos que piensen críticamente, necesitamos reflexionar nosotros mismos sobre los caminos que abre la investigación para poder mejorar los aprendizajes y nuestros propios procesos educativos. Solamente resta agradecer por la escucha y por la invitación nuevamente. Y bueno, por supuesto estoy abierta a cualquier pregunta, comentario, sugerencia, duda. Y solamente decirles que a continuación en la transparencia están todas las referencias a las que mencioné, ¿sí? Dejo de compartir para que nos podamos ver la cara. Bueno, muchas gracias Liliana por tu charla, por toda la variedad de investigaciones que nos pudiste dar cuenta acerca de la investigación en enseñanza de la estadística, ¿no? De todo el mundo, no solo de Argentina, de Latinoamérica, de todos los lugares del mundo, desde las distintas dimensiones, ¿no? Estudiantes, de profesorado, profesores, y de todo lo que se hace. Bueno, así que ahora abrimos el espacio de preguntas para aquellos que quieran aprovechar que tenemos acá a Liliana para conversar con ella. Yo los invito a que pregunten lo que quieran o también hasta que hagan sugerencias, propuestas, porque yo creo que de eso se trata, ¿no? Todos estamos aprendiendo y estamos mirando cómo encontrar mejores formas, ¿no? Para enseñar y para aprender también. Se escucha muy bajito, Vero. ¿Mejor? Sí, ahora sí. Era por los auriculares. Bueno, al igual que Ana, realmente Liliana agradecerte porque yo me quedé impactada con todo este detalle tan minucioso que diste del estado, ¿no? de educación estadística. La verdad que impecable, me encantó. No tenía dimensión de un montón de cosas, así que te agradezco enormemente. Tal vez la pregunta que haga vos dirás rara, pero vos en un momento dijiste creo que haciendo referencia a uno de los trabajos
antes de esta parte de las conclusiones de cosas logradas, y también mencionaste de cosas que por ahí todavía falta. No sé, si tuvieras que decir, bueno, una cosa bien lograda hasta hoy es esta. Y si tuvieras, ¿no?, que pensar en lo mismo, decir, bueno, una cosa que nos falta hoy, que habría que enfocarnos y en comunidad y todos juntos resolver porque es lo que más surge, ¿cuál sería? Teniendo en cuenta, ¿no?, todo esto que has investigado, que es un montón realmente, o sea, que te permiten, digamos, por ahí dar cuenta de esos aspectos. A mí me parece que una cuestión que yo veo que va funcionando es el trabajo colaborativo. Bueno, fíjense, yo de hecho hay muchos trabajos de Latinoamérica que empecé a conocer a raíz de esta historia que les conté, de esa reunión del año 2008. Y no solo me pasó a mí, a muchos colegas, ¿no? Decían, y resulta que, vos estás en Argentina, vos estás en México, y estábamos haciendo cosas parecidas y no sabíamos, sí sabíamos lo que hacían en España o en Nueva Zelanda y no sabíamos lo que estaba pasando acá, ¿no? Entonces, ese trabajo que de hecho se empezó a hacer a partir de que se generó la RELIE, que en realidad el que lo impulsó fue un profesor de México, Armando Albert, y una profesora de acá de la Universidad de Río Cuarto, que ya ambos ya se jubilaron, María Inés Rodríguez, y fue una cuestión súper interesante, porque ahí fue que empezamos a conectarnos. Ya mucho antes de la pandemia hacíamos reuniones virtuales. En esa época ni Zoom existía, pero nosotros a través de Skype. Y realmente empezamos a, no solo a conocer las investigaciones, sino a decir, a ver, ¿y por qué no hacemos esto y proponemos esto en el aula? Y empezamos a discutir y después nos volvemos a conectar y nos contamos cómo nos funcionó en cada país, en los cursos que teníamos nosotros en cada país. Y eso fue una instancia de aprendizaje buenísima, que creo que nos ayudó mucho a muchos de nosotros, que hoy en día, de hecho, cada uno de nosotros tenemos distintos grupos de trabajo. Eso a mí me parece que es fundamental. Yo sé que aquí en Argentina nosotros trabajamos, en toda Latinoamérica los profesores trabajan mucho y sé que es complejo, pero el tiempo a lo mejor que nos lleva una reunión de esas reditúa en lo que después podemos hacer con nuestros estudiantes. Y aparte, una cuestión que también veo es que los profesores a veces dicen, hay profesores que traen buenas actitudes. Yo veo hoy en día en cursos de formación continua que damos, que vienen con ganas, pero no saben por dónde empezar. Entonces, los profes, más que nada los profes que trabajan en la secundaria, necesitan ayuda, necesitan acompañamiento, y yo creo que ese es un punto en el que todavía falta, pero que tenemos, o sea, que hemos empezado, hay algunas experiencias, eh, pero que hay que seguir avanzando con eso. Pero aunque no sean cursos, en estos encuentros, es fomentar encuentros de trabajo, creo que ayuda muchísimo. Porque hay veces, por ejemplo, yo muchas veces recibo mail de profesores de secundaria que me piden que les recomienden libros para enseñar estadística. Y yo digo, la verdad que los libros, sin criticar a los autores, que sé que también todo un trabajo, los libros son generalmente acotados en estadística, más los libros para secundaria, y no reflejan ese carácter que decimos de que hay que considerar múltiples dimensiones dentro de la enseñanza de la estadística. Entonces yo siempre les propongo, más vale si quieren, encontrémonos
charlamos un poquito, a lo mejor les doy algunos ejemplos, algunas herramientas, pero para que después ustedes adapten a la realidad de sus propios estudiantes. Entonces, creo que se ha mejorado mucho en el tema de las actitudes de los profesores y de que empiezan a acercarse, ¿no? Y a tratar de animarse, porque a veces no se animan, porque yo sé que es entrar a un mundo nuevo, ¿sí? Y que entre medio también hay que enseñar matemática, es decir, eso uno lo considera, ¿no es cierto? Pero entonces me parece que esto de empezar a hacer vínculos es una cosa importante. La experiencia que nosotros tuvimos mientras Gabriela Cabrera hizo su tesis fueron 4 años, pero espectaculares. Trabajamos con profesores de 14 universidades distintas, cada una con cada profe con sus estudiantes, pero lo que hicimos fue diseñar, digamos, una propuesta para los estudiantes, que luego evaluamos a todos esos estudiantes, pero fue un trabajo muy lindo porque los mismos profesores se fueron retroalimentando y también, bueno, dentro de la tesis fuimos viendo cómo sus representaciones sociales fueron cambiando en relación con la estadística, ¿no? Y eran profesores de estadística en este caso, no eran profesores que enseñaban matemáticas. Eh, Me parece que esos son como los dos puntos iniciales, ¿no? Trabajar con la formación de profesores, cambiar un poco el currículo de la formación de profesores, eso también es fundamental. Y el currículo de secundaria y primaria yo creo que requiere revisión, pero sabemos que eso no depende solo de los profesores, ¿no? Es una cuestión a nivel gobierno y de las provincias también, ¿no? Total. Dani tiene una pregunta. Sí, hola, ¿qué tal, Liliana? Un gusto. Hola, Daniela. No, más que una pregunta, me quedo con esto último que habló Liliana sobre la escuela secundaria y la enseñanza de la estadística, que por lo menos acá, o por lo menos a mí, me pasa que siempre queda para lo último, ¿no? Uh-huh. Esto que decías, Liliana, de al mismo tiempo también hay que enseñar matemática, a veces me cuestiono como docente cómo incorporar la estadística para poder también incluirla en los contenidos matemáticos. ¿Cómo encontrarle esta vuelta para que no nos quede tanto estadística como, por ejemplo, geometría para el final? ¿No? Uh-huh. Entonces es un trabajo constante de pensar y repensar cómo podemos, como docentes de escuela secundaria, por lo menos que soy yo, llevarlo al aula la enseñanza de la estadística, ¿no? Sin dar nada básico, sino que sea algo como para que el estudiante comprenda y tenga como herramienta, porque si uno se pone a pensar en el día a día, usa muchas herramientas estadísticas y los estudiantes por ahí no tienen noción de eso, porque la currícula tiene muchos contenidos, porque el docente está apremiado con el tiempo para poder enseñar, entonces, ¿cómo encontrarle esa vuelta para que vuelva a la enseñanza de la estadística en lo que sería la escuela secundaria? Entonces, con eso me quedo yo, que al escucharte, digo, bueno, ¿cómo puedo repensarlo como docente o cómo podemos repensarlo como docentes? Yo creo que muchas veces, a veces cometemos el error los profesores, yo me incluyo, muchas veces me ha pasado, de querer barrer todo el listado de contenidos y a lo mejor de una manera, bueno, ahora enseñamos álgebra, ahora enseñamos geometría, ahora enseñamos estadística. Y en realidad, o sea, yo sé que lleva trabajo y por favor entiendo cómo es el trabajo, también he sido profe de secundaria y sé cómo es. Eh, pero tratar de buscar situaciones que nos permitan por ahí conectar ciertas cosas. Por ejemplo, en relación con la que es la estadística y más la estadística cívica, la comprensión gráfica y esas cuestiones, esas líneas de investigación que en realidad en la enseñanza se entremezclan, digamos, eh, uno podría abordar pequeños proyectos que no necesariamente lo tenés que llevar a través de todo el año. Donde trabajes cuestiones relacionadas con la comprensión gráfica,
hasta con la toma de decisiones a partir de cualquier tipo de información gráfica, pero y donde trabajes cuestiones que también se vinculan con la matemática en el sentido de, por ejemplo, la estadística vive de los indicadores, ¿sí? Claro. Y los indicadores son tasas, razones, proporciones, porcentajes. Entonces, en vez de trabajar, no sé, un montón de clases con números y quedarnos con cuestiones asociadas al número, pero sin, a lo mejor Sin sin sentido. contexto, Mm. puedo trabajar la estadística, estoy trabajando estadística, estoy trabajando números y estoy trabajando también esas distintas maneras de usar la matemática para la información estadística, que además muchas veces con ser, los chicos saben sacar un porcentaje, se dicen, bueno, aplico una regla de 3, saco el porcentaje, la clásica, ¿no es cierto? Pero en estadística el porcentaje te puede decir tantas cosas diferentes. Claro. Porque depende de si la estoy usando como una frecuencia, si la estoy usando como un indicador específico, como una tasa. Entonces, la estadística en ese sentido es riquísima. Sí, absolutamente, estoy de acuerdo con eso. Y por ahí te escucho y voy pensando en mis clases mismas, ¿no? Entonces, esa interpretación de los elementos de la estadística por ahí están y uno por ahí tampoco los valora tanto, ¿no? Como que los Claro. encierra en enseñar en estadística. Y Acá también tengo una colega acá que trabaja con nosotros en el profesor de matemática, pero que da clase en la secundaria también. Y bueno, varias colegas, pero una que todos los años trabajan con proyectos. Y entonces a eso iba, por ahí también pensarlo como algo transversal a otras áreas donde también la herramienta estadística tiene mucha más utilidad, digamos, visible para el estudiante, como, no sé, geografía, tasa de natalidad, lo que sería tasa demográfica, sí. historia, no sé. O Por ahí cuestiones de fake news y todo eso que hoy en día los chicos están día a día bombardeados por eso y que uno puede aprovecharlos, podría ¿no? analizarlo. Sí. De Bueno, hecho, muchas bueno, gracias. por aquí está Bruno, que les decía que es un colega brasileño que trabaja con Maduro por Círcula. Y él, bueno, dentro de las actividades que hicimos ahora nos contó la experiencia que él hizo con estudiantes de la Amazonía, también de escuelas marginales, donde trabajaron problemáticas que les interesaban a los estudiantes, entonces como ser el embarazo adolescente, cuestiones así, donde fueron cruzando distintas cuestiones, y trabajaron solamente 3 clases, por ejemplo, con esos proyectos, no es que tuvieron que estar todo el año. Y la idea, cuando las investigaciones expresan cuestiones relacionadas a las ideas fundamentales, lo que queremos decir con eso es que si vos identificás ideas fundamentales como ser cuando una muestra es representativa o no, ¿sí? Que hasta hoy en día les sugiero videos, yo trabajo mucho con videos con los chicos, yo trabajo con estudiantes universitarios, pero son de segundo año, o sea, es casi como estudiantes de secundaria casi, recién empiezan. Por ejemplo, videos de Walter Sosa Escudero, que es un profesor de la UBA y de la Universidad de San Andrés, que escribe libros de divulgación dentro de la colección Sierra de Ciencias que Ladra, que explica la estadística de una manera súper amena. Es más, yo les hago trabajar, leer algunos artículos, no tienen una fórmula, nada, pero explican cómo ser la medición de la pobreza, cuestiones así. Que los chicos se entusiasman mucho con eso. Y hace poquito les hice ver un video que habla justamente de esto, del problema del muestreo y de la representatividad y de las encuestas por las redes sociales, ¿no? Y de los sesgados que pueden ser esas encuestas por más que tengan 50.000 respuestas. Y entonces, por ejemplo, una alumna vino, yo se los di de tarea y a la clase siguiente le digo, bueno, a ver, cuéntenme qué problemáticas presentarán. Y entonces me lo dijo una alumna, pero después veo que en todas las clases hay alguien que rescata eso. Se quedaron impactados porque Walter dice que la estadística está plagada de errores, que vive de los errores, ¿sí? Y que los indicadores justamente cuentan una parte de la historia
y que lo que tenemos que hacer nosotros como ciudadanos es saber qué parte de la historia me están contando, para poder saber si el que me está dando la información me la da correctamente o no. Y los estudiantes están impactadísimos con eso, de cómo que es inexacta. Nosotros pensábamos que era matemática. El primer día estaban como frustrados, dicen, no puede ser. Y eso que eran estudiantes de ciencias sociales, que generalmente tienen actitudes negativas, ¿no? Y están enganchadísimos con eso, de averiguar por qué es inexacta y por qué podemos igual dar resultados que son más o menos ajustados a la realidad, ¿no? Y eso fue como un disparador para empezar a meterse en los conceptos de estadística, ¿no? Y en estas ideas fundamentales que marcan los trabajos. Bueno, hay una consulta o comentario de Patricia, así que si querés, Patricia, podés desactivar el micrófono. Hola, buenas tardes. Bueno, primero agradecer por este espacio, agradecerle a Liliana por este recorrido que nos ha hecho hoy sobre cómo andar desde el inicio de la investigación estadística. Yo soy profe de estadística hace varios años y la verdad, Liliana, que me he ubicado nunca me había ubicado hasta ahora en todo este proceso de cómo surge la investigación estadística, cómo ha ido progresando, qué temas se han avanzado, en cuáles no, así que interesantísimo, me encantó. Me gustaría por ahí después si comparten las filminas un poco para poder revisar tanta información que nos diste bibliográfica, que nos viene re bien también, porque ya está clasificada, o sea, hay un trabajo ahí que nos ha ahorrado Lili, así que muchísimas gracias. Bueno, y por otro lado, Lili, te quería preguntar en esta revisión y estos años de experiencia, si existen trabajos, yo no encontré todavía con respecto a la investigación educativa. Viste que dentro de la investigación educativa está lo que es la investigación-acción, y hay hay un enfoque que a mí me interesa mucho como docente que tiene que ver con el positivismo, el sociocrítico y la emancipación del propio profe en su clase, si esta inconformidad que a veces nos genera la forma en que damos clases y demás. Si hay algunos trabajos, algo que analicen, digamos, la enseñanza de la estadística desde este enfoque, o sea, de hacerlo más democrático, más participativo, en la propia enseñanza de la estadística. He encontrado trabajos, pero en otras ciencias, no en estadística. Yo creo que es posible. Tendrías que buscar trabajos en Brasil, me parece que es posible que haya, y en México. Especialmente Jesús Pinto Sosa está trabajando con esas cuestiones. Es más, ahora está convocando una presentación de artículos donde la temática es algo de la justicia social y cuestiones relacionadas con eso en educación estadística. Bueno. Él tiene algunos trabajos. Está Lili. Es de la Universidad Autónoma de Yucatán. Pero si pones Jesús Pinto Sosa, encontrás en Google Academic o Escolar. Está bien. Ahí encontrás los trabajos. Bueno, gracias. No, por nada. Creo que había un mensaje lo leo, de Luan, que dice que es educador de una escuela rural y estudiante de máster en la Universidad Federal de Río Grande, seguro que es compañero de Bruno porque también trabaja así. Forma parte del grupo GT12 de Educación Estadística que yo mencioné. Bueno, quería agradecer la participación, las numerosas referencias, necesita actualizar su revisión bibliográfica en trabajos de español. Esto pasa también, ¿no? Que entre Brasil y el resto de países tenemos este problema del idioma, aunque hoy en día con los traductores y la inteligencia artificial ya es más fácil, pero vuelvo a repetir, en Brasil hay mucho trabajo, porque, bueno, más allá de que los brasileños son muchos, hay muchos grupos de trabajo en educación estadística en Brasil, y hacen trabajos muy interesantes. Bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario? Yo mientras, Liliana, también, ¿no? Pensaba y digo que me parece, sí, que el cambio de los diseños curriculares a nivel del secundario, en la formación de profes también, ¿no? Me parece que es fundamental, por esto que vos decías, lo que el profesor sabe o no sabe, se termina transmitiendo o por transitividad, por decirlo de alguna forma, a nuestros estudiantes. Y
la pregunta por ahí, no sé si pregunta, no sé si vamos a tener una respuesta, pero no sé, ¿qué ves vos más factible de que se pueda modificar a corto plazo? No sé, si es más factible de la formación de profesores y después los profesores tratando también lo que decía Daniela hoy, ¿no? De cómo cada profe, o sea, hacer algo en su aula, o más factible, no sé, repensar los diseños curriculares de secundaria, o son las dos complejas por igual y lejanas las dos. No sé qué opinión tenés. Yo creo que sí, son complejas, no es nada de sencillo. Me parece que el tema de los diseños curriculares, yo siempre digo, bueno, cuando hay oportunidad, a veces nos dan oportunidad de consulta, ¿sí? Por lo menos acá en la provincia de Santa Fe algunas veces nos han consultado. También hemos criticado un poco duro, pero por lo menos nos dieron la oportunidad de criticar y de aportar también, obvio, ¿no? Cuando uno critica también busca aportar. Sé que no en todos lados se da de la misma manera, y que el tema de los diseños curriculares muchas veces va también de la mano de la política partidaria, muchas veces, entonces a veces es el punto donde es más difícil incidir nosotros los profes, ¿no? Pero creo que a mí me parece que hay que seguir insistiendo en la formación de profesores. Porque es justamente el motor que puede llevar adelante eso. Y yo siempre insisto en eso de que en la educación secundaria, la estadística aparece en el currículo y siempre el justificativo, de hecho, se encuesta cuando trabajaba en el programa de nuestra escuela, he hecho encuestas como a 3.000 profesores de todo el país, y ahí me encontraba que el justificativo de no enseñar estadísticas es porque está último en el diseño curricular, ¿no? Entonces yo siempre siempre digo lo mismo en todos los lugares que puedo, pero está último porque, bueno, uno tenía que estar primero y otro tenía que estar último, porque estamos escribiendo en una hoja que es vertical y se va poniendo de esa manera. Pero eso no quiere decir que la tengamos que abordar último, lo podemos abordar en cualquier lugar, tampoco es que la estadística tiene que estar primero o por sobre las otras áreas, sabemos que son todos conocimientos que los estudiantes necesitan, pero no necesitamos dejarlo para lo último, y como le decía a Daniel antes, podemos introducirlo de una manera vinculada a las otras áreas. Yo creo que eso es posible. No solamente con otras áreas disciplinares, sino dentro de la matemática. Bueno, gracias, Liliana. No, por nada. No sé yo creo que sí requiere esfuerzo de todos nosotros. Sí, esto que decís del orden de los ejes, por decirlo de alguna forma, es verdad, ¿no? O sea, está muy instalado que el que está primero debe ir primero, y cuando por ahí se cambia un poco en el aula, genera eso de, empezaste con estadística, qué raro. Sí, tal cual. La necesidad de romper con eso, ¿no? Con esa estructura, digamos. Y los estudiantes también llegan con esas estructuras. Yo veo los estudiantes en la universidad, llegan con esa estructura y cuando, por supuesto, nosotros les damos materiales que hemos elaborado nosotros para nuestra propia propuesta, pero yo siempre estoy yendo y viniendo por los materiales, y al principio dicen, profe, pero estábamos en la parte 1, se pasó a la parte 5, no importa, si estas son todas cosas, o sea, cuando yo te presento un gráfico, tengo como concepto la variable, tengo la idea de distribución, tengo la idea de muestreo metida ahí, tengo un indicador, entonces hay un montón de conceptos que, si bien yo los fui escribiendo a lo largo del material, están todos relacionados. Y entonces yo creo que eso sí es una cosa que tenemos que trabajar los profes, ¿no? Interiormente, ¿no? Interiormente y entre nosotros, de ser conscientes de eso, ¿no? Sí, sí, y ese cambio, sí, de actitud, o como querramos llamarlo. Uh-huh. No sé si hay más preguntas o comentarios.
No, me parece que no. Algunos, bueno, saludaron y se tenían que ir. Sí. Agradecieron la charla. Vuelvo a agradecer también este espacio y compartir todos los conocimientos y, bueno, toda la bibliografía organizada, porque si uno va a investigar en estadística, en enseñanza de la estadística, los primeros trabajos que aparecen son los de Batanero, pero también en el resto del mundo hay un montón de grupos de investigación que tienen sus aportes interesantes, toda esta amplitud que nos diste de distintas investigaciones que se realizan, la verdad que es muy buena y te agradezco. Perdona, hay una cuestión, por ejemplo, en Nueva Zelanda realmente tienen un trabajo envidiable, con una envidia sana, por supuesto, porque ellos sí han logrado sistematizar un currículo desde la educación inicial, ¿sí? Con estadística, y realmente tienen o sea, si buscan Fankuch y Weil son como los máximos referentes, pero hay muchos autores, mucha gente que ha trabajado con ellos también, que tienen unas propuestas es súper interesante, que nosotros de hecho algunas las hemos traducido y las hemos readaptado para nuestros estudiantes, y que realmente uno con también eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta los profes, ¿no? Que a veces decimos, bueno, es como que siempre que tenemos que estar renovando. No, a veces una propuesta que nos funcionó bien, podemos reciclarla, y por supuesto, y todos los años a lo mejor van apareciendo cosas nuevas y nosotros mismos vamos aprendiendo cosas nuevas con nuestros estudiantes. Eso es una cuestión interesante también, porque nosotros mismos podemos ir profundizando en las ideas, en los conceptos que vamos relacionando a través de esa propuesta. Entonces, esas son cuestiones a tener en cuenta. Yo quisiera tener el currículo que tiene Nueva Zelanda en estadística, pero bueno, a lo mejor alguna vez lo logramos. En Chile, de hecho, lograron ya ahora tener un currículo desde la educación inicial, que de hecho las propuestas que hace Claudia Vázquez, por ejemplo, para inicial y primaria son súper interesantes, trabajando, qué sé yo, con libros de cuentos, por ejemplo, y sensaciones, sentimientos de los estudiantes, y empieza a trabajar distintas cuestiones de probabilidad y de estadística. Lo que les falta todavía a lo mejor en Chile es un poco más en la formación de profesores. Todavía los profesores siguen a lo mejor, por más que están en el currículo, siguen enseñando de una manera más tradicional todavía, pero bueno, van en camino, ¿sí? Y nosotros tenemos que seguir andando también, ¿sí? Porque yo creo que hoy en día, y más con todas las cosas que pasan no solo en nuestro país, en el mundo, me parece que es importante la formación que se le puede brindar al estudiante desde la estadística. Sí, pensando ese estudiante como un ciudadano, que era lo que hoy decías, ¿no? Y que es alumno en ese momento, pero bueno, acá en el chat siguen agradeciendo, Beatriz, ahí hace referencia un poco que ha sufrido ansiedad estadística, frustración, y su base dice con la matemática. Bruno también, ¿no? Enhorabuena por brindar esta oportunidad, dice, tan necesaria para comprender un mundo repleto de información estadística. Es fundamental romper con la creencia de que las estadísticas pertenecen a otro mundo. Excelente la exposición y el espacio que pudieron generar. Me voy motivado para seguir transitando el camino de educación e investigación estadística. Bueno, Beatriz también dice de la currícula y la economía también, así que bueno, esos son los mensajes más recientes en el chat. No sé, Ana, Liliana, si les parece, cerramos el Meet, la liberamos a Liliana, que un viernes... Después de todo el... Sí, algo más para recordar, que vamos a tener un curso de posgrado que va a dictar la doctora Liliana Tauber en el segundo cuatrimestre, que va a estar abierto a todo aquel que se quiera inscribir. Y ahí les dejo, no me di cuenta antes, pero les dejo el enlace de la página de las jornadas de educación estadística, por si les interesa. Dentro de la página no solo está el anuncio de las jornadas que vamos a hacer este año, sino que también de ahí pueden descargar los 2 libros de actas de las jornadas anteriores. En realidad ahora vamos por la 4ª ya edición, pero
la primera edición no tuvo edición de actas, así que por eso hay 2 niños que van a encontrar. Bueno, es genial, así lo pueden ingresar al sitio web y en todo caso participar, escuchar, es una muy buena oportunidad. Y retomando lo que decía Ana del curso que va a dar Liliana, obviamente vamos a abrir la inscripción en el tiempo que corresponda y probablemente tenga un cupo, ¿no? No va a ser demasiado numeroso, eso también lo conversaremos con Liliana, pero bueno, estén atentos a todas las novedades del doctorado. Y el que quiera volver a escuchar la charla, la vamos a publicar en el canal de YouTube del doctorado y también lo anunciamos por las redes, así que nos pueden seguir por Instagram, Facebook y así enterarse de las novedades. Así que bueno, los despedimos y les agradecemos también por haber estado hoy acá todos. Gracias a todos. Muchas gracias. Chao, gracias. Adiós. ¿Querés, Ana, detener la grabación? Sí. Anda tan mal.